Eloisa, muy buenas tardes, es un gusto nuevamente saludarles y pues estar aquí en este programa, agradeciendo la oportunidad que nos dan de entrar a su hogar. Así es, muchas gracias. Hoy vamos a un tema muy importante que es el cáncer en próstata. Así que, doctor, me gustaría que para iniciar nos comentara a qué nos referimos con el término de cáncer de próstata. La próstata es un órgano que solo los hombres tenemos, ¿verdad? No puede tener una mujer cáncer en la próstata, eso es imposible porque las mujeres tienen un aparato reproductor diferente al de los hombres. La próstata es una glándula que está por debajo de la vejiga y que atraviesa el conducto urinario, después va después de la vejiga y por allí atraviesa o pasa la orina, y esta toma un poco de realce entre más grandes nos hacemos, ¿verdad? Porque se va haciendo más grande cada vez conforme más viejitos nos hacemos también, ¿verdad? Entonces, eh, desafortunadamente, por múltiples razones, que ya lo hemos de tocar, eh, esta glándula también le salen, por así decirlo, células malignas que se transforman, como lo hemos dicho en otras ocasiones, al respecto del cáncer. El cáncer como tal es una enfermedad de la célula, pues las células de la próstata se convierten, se transforman, se mutan, como querramos decirle, y estas tienen la capacidad de invadir a la próstata localmente, y después de hacerlo localmente ya tienen la capacidad de diseminarse a órganos distantes, principalmente en el cáncer de próstata, los huesos de la columna y cualquier otro hueso. Por último va hacia pulmón y después hacia el hígado también. Entonces es la manera que este tumor se diseminaría. Pero pues para concluir, digamos, con esta pregunta, pues es una enfermedad de una glándula que solo los hombres tenemos, ¿verdad? Que se maligniza y que pues tiene la capacidad de invadir localmente la próstata y a distancia cuando ya ocurren las metástasis. ¿Y cómo es que se manifiesta el cáncer de próstata? Pues desafortunadamente no tenemos así como un dato específico de decir, este paciente tiene un cáncer de próstata. Eh, Generalmente el paciente empieza con síntomas urinarios propios de la edad, ¿verdad? Que aquellas personas que empiezan a orinar con mucha frecuencia, ¿verdad? Hasta eso sirve de burla para alguna gente decir, ¿verdad? Es que está orinando a cada rato, o sea, está enfermo de la próstata, ¿verdad? Y algunas mujeres que van a orinar a cada rato también dicen, también está enferma, ¿no? Pero finalmente los síntomas que produce serían como urgencias de la micción, a la hora del momento de la micción, micción más frecuente y algunos otros datos que sí ya nos pondrían como un poco más en alerta, el taponamiento de la vía urinaria como tal, que el paciente ya definitivamente no puede orinar, o que haya sangre en la orina, o que haya dolor en el momento de tener relaciones sexuales, también puede ser. Y en etapas más avanzadas, pues dolor óseo, ¿verdad? Edema de miembros inferiores, porque la próstata puede formar un tumor tan grande que puede disminuir el retorno de la sangre hacia el corazón y provocar algo que nosotros conocemos como linfedema, que es el edema de los miembros inferiores. Se hinchan estos y pues esta sería una manifestación, pero una manifestación de una enfermedad ya en fase tardía, avanzada. Me gustaría también que nos comentara cuáles son los factores de riesgo más importantes. Bueno, los factores de riesgo, hay mucho que decir al respecto de los factores de riesgo de cáncer de próstata. Como mencionábamos, la gente que empieza a tener problemas con la próstata son la gente más grande. A mayor edad, mayor riesgo. Y eso no solo en el cáncer de próstata, ¿verdad? Sino que también en los otros tumores sabemos que a mayor edad, mayor riesgo. Excepto cáncer de testículo, que ese tiene dos picos de incidencia. Y luego, por ejemplo, la gente de color negrito, ¿verdad? Los morenitos, los negritos, no morenos como nosotros, ¿verdad? Sino los negritos, ya así ya gente de color más negrito. Los hombres negros tienen más riesgo de desarrollar cáncer de próstata que los hombres
así latinoamericanos como nosotros o los blancos, ¿verdad? Entre otros factores de riesgo diríamos, pues también tenemos la gente que tiene dietas insalubres, ¿verdad? Otro de los factores de riesgo importante, ¿verdad? Es el hecho de tener un antecedente, un familiar cercano. Si mi papá tuvo cáncer de próstata, yo tengo 2 veces más riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Si mi papá y mi hermano tuvieron cáncer de próstata, tengo 9 veces más riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Esto es interesante, es importante hacerlo notar por si alguien de las personas que nos está viendo tiene ese tipo de antecedentes de que algún familiar haya tenido cáncer de próstata. El otro factor de riesgo importante sería la alimentación. Está bien estudiado que mucha carne roja, carne de res, carne de cordero, las carnes rojas aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Eso está bien estudiado, bien establecido. La gente que come mucha carne roja tiene más riesgo de desarrollar cáncer de próstata que la gente que no come tanta carne roja. Comidas altas en grasa. Las comidas altas en grasa también son factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata. Me recuerdo ahorita uno de los mandatos en la Biblia decía ahí que por ninguna razón deberíamos de comer grosuras o sangre. Dios lo mencionaba así. Y a mí se me hace, muchas veces la gente dice, ay no, es que Dios no quería que nosotros probáramos comida rica, ¿verdad? Pero eso no es cierto, o sea, Dios no nos hace dejar o comer alguna cosa nada más por el puro gusto, sino porque tenía alguna razón, pienso yo, es mi manera de pensar, que pues, a él dice, no grasa, o sea, la grasa no está bien. Está bien estudiado que los hombres que comen mucha grasa de origen animal tienen más riesgo versus los hombres que comen grasa de origen vegetal. Los hombres que comen grasa de origen vegetal, llámese las aceitunas, pero hasta eso tampoco es como comer mucha, ¿verdad? Sino las cantidades apropiadas. La gente que come grasa de origen vegetal tiene menos riesgo de desarrollar cáncer de próstata, incluso hasta la mitad, ¿verdad? Entre otras, los mariscos, ¿verdad? Está bien estudiado también los mariscos, cuando se comen muchos mariscos, esos ceviches, ¿verdad? Hay gente que hace ceviches de cualquier cosa, hasta de babosas, yo he visto, que la gente come ceviches de eso. Está bien estudiado que la gente, no es tanto que aumente el riesgo de desarrollar cáncer de próstata, pero sí aumenta el riesgo de que si le va a dar cáncer de próstata, sea un cáncer de próstata de los más agresivos. El cáncer de próstata lo podríamos definir como un así lentito, un medianamente, y uno agresivo y muy agresivo. Entonces, los muy agresivos están en relación con la gente que consume muchos mariscos, ¿verdad? Eso sería como los factores del estilo de vida, la gente que no hace ejercicio, la gente que no, o que está muy gordita también, esa gente tiene más riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Entre otras, la gente que es muy promiscua. A mayor número de parejas sexuales, mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Eso está bien estudiado, bien determinado también. A mayor número de parejas sexuales, mayor el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Y a mayor número de enfermedades de transmisión sexual, sífilis, gonorrea, todas esas otras cosas que pueden afectar como enfermedades de transmisión sexual, son factor de riesgo. Algunas personas me preguntan, mire doctor, pero y a mí me gusta mucho, yo soy muy sexual, me gusta tener bastantes relaciones, ¿será que eso me aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de próstata? Hay un estudio, y este es un dato importante como factor protector, digámoslo así. Ya hablamos de los factores de riesgo, hablemos de los factores protectores un poco, si usted está de acuerdo. Preguntan, pero yo soy muy activo sexualmente, ¿verdad? Hay un estudio que dice que 17 eyaculaciones, y por favor, a los que nos están escuchando ahí, denle un codazo a su esposa, ¿verdad? 17 eyaculaciones al mes, 17 eyaculaciones al mes, 21 o más eyaculaciones al mes, aumentan el riesgo de protección. Es decir, a mayor cantidad de relaciones sexuales, menos riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Pero el mensaje es esto, tantas veces como quiera, pero con la misma persona, ¿verdad? Porque pues promiscuidad es factor de riesgo. Factor protector también, la gente que consume bastante brócoli y bastantes tomates.
Hay que comer bastantes tomates, unos 2 tomatitos por día en salsa, en chilito, en chilmolito, bolania, se me hizo la agua a la boca un ratito. Vamos, eso es un factor protector. Hacer ejercicio, lo decíamos, ¿verdad? No estar gorditos, es un factor protector. Vitamina E y selenio, ingerir estos alimentos también vendrían a ser como factores protectores para disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Son datos muy interesantes. Yo creo que hablar de la prevención es importantísimo porque pues, es cierto que a la gente que nos escucha y que nos está viendo en este momento, pues le interesa saber cómo hacer el diagnóstico, pero cómo prevenirlo muy pocas veces se habla de esto. Es lo principal, ¿verdad? Sí, y la verdad es que la enfermedad como tal, el cáncer como tal, es una enfermedad altamente prevenible, ¿no? Lo decíamos en uno de los primeros programas que hicimos juntos. Usted mencionaba ahorita sobre el diagnóstico, así que podría comentarme cómo es que se realiza. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues bueno, esto lleva cierto challenge, diríamos, ¿verdad? Así como es un cierto reto para el paciente. Yo querría tocar el hecho de que todos los hombres a partir de los 50 años deberíamos de hacer un control de antígeno prostático. Anteriormente, digo, o sea, hace algunos años, a todos los hombres que les queríamos hacer escrutinio teníamos que meterle el dedo en el ano para ver cómo estaba la próstata. Eso ya no es necesario, ¿verdad? O sea, cada vez es menos necesario hacer el tacto o el examen dígito rectal como se le conoce. Actualmente lo único que hay que hacerle a estos pacientes y a todos nosotros los hombres, ¿verdad? Es hacer un examen en sangre que se va a hacer una vez cada año, el examen es una vez cada año a partir de los 50 años. Algunos estudios han hecho la pregunta de que si esto vale la pena o no vale la pena. La verdad es que a mi papá yo le hago ese estudio todos los años, ¿verdad? O sea, si es cuestión de prevención, deberíamos de hacer esto, el examen de sangre, el antígeno prostático en sangre. El valor normal de está hasta 4, algunos pacientes tienen derecho a tener un poco más según la edad, pero cuando tenemos un valor arriba de 4 tenemos que hacer algunas otras pruebas confirmatorias, el ultrasonido, la fracción libre del antígeno prostático. Allí sí aplica, vamos a tener que hacer el examen dígito rectal y según la indicación del oncólogo o del urólogo, pues entonces tendría que hacerse una biopsia a la próstata, que no es una, sino que son varias, son 12 biopsias las que normalmente tendrían que hacerse, y entonces estas son enviadas con el patólogo, y el patólogo nos dice, y de hecho se deben de enviar por frascos separados, en fin. O sea, no es una cosa de que cualquiera va a hacer el diagnóstico, sino que se tiene que hacer por frascos separados para hacer la estadificación, para saber cómo voy a tratar a un paciente determinado. Entonces, pone cierto reto hacer el diagnóstico, pero vamos a empezar a hacer ese diagnóstico en personas que tienen de los síntomas que hablamos anteriormente. Exactamente. Me gustaría que también nos comentara cómo es que se realiza el tratamiento, ya teniendo un diagnóstico positivo al cáncer de próstata. Un dato que yo quiero recalcar, Eloisa, en cáncer de próstata, es que el cáncer de próstata tratado a tiempo tiene muy altas probabilidades de curación. ¿Qué tan altas? Yo como quisiera decir lo que voy a decir ahorita del cáncer de próstata y los otros tumores de los que hemos hablado, por ejemplo, mama, gástrico. Como quisiera decir, en gástrico decíamos la vez pasada que hablamos que la posibilidad de curación es apenas del 23 o 26% de manera global, pero desafortunadamente es un porcentaje muy bajo. Afortunadamente, en el paciente con cáncer de próstata, si lo tratamos a tiempo, si esta persona se hace el antígeno prostático cada año, si encontramos un tumor de manera temprana, estos pacientes van a tener 100% de probabilidades de curación. O sea, y estoy hablando, señores, que nos escuchan, de curación. No estamos hablando solo de ayudar al paciente a que viva más, a que viva mejor, no, sino que estamos hablando de curación. El paciente con cáncer de próstata se puede curar. Este es un dato muy importante. Sí se trata a tiempo y se trata correctamente. Desafortunadamente, la gran mayoría de pacientes que vemos, que este servidor ve, llegan en etapas mucho más avanzadas y entonces allí lo único que podemos hacer es que el paciente ciertamente nos dedicamos a eso, ayudarlo a que viva más y pues mejor. Esa es la intención, ¿verdad?
Pero para esto pues hay diferentes estrategias, desde tratamientos hormonales, las nuevas terapias blanco, la quimioterapia que la dejamos generalmente hasta el último. Cada vez tenemos más y mejores medicamentos para tratar a los pacientes con cáncer de próstata. Antes solo dábamos tratamiento hormonal, bloqueo central. Los pacientes viven buena cantidad de años con esto, en promedio 2 años. Y luego damos una segunda, tercera línea de tratamiento hormonal, dependiendo de lo que sea. Actualmente han venido varios medicamentos nuevos. Voy a hablar nombres genéricos, no voy a decir marcas como tal. Desafortunadamente estas están todavía muy caras. Una de las últimas de ellas se llama panitamida, enzalutamida, acetato de abiraterona, por ejemplo, algunos medicamentos que son relativamente nuevos con los que podemos tratar a los pacientes con cáncer en etapas avanzadas. Desafortunadamente todavía muy caros, desafortunadamente todavía muy caros. Y por último, pues ya la quimioterapia en pacientes que ya no podemos hacer mucho con estos medicamentos de los que hablamos anteriormente. Pero son más y nuevos medicamentos y mejores medicamentos con menores efectos secundarios para poder tratar a estos pacientes. Lamentablemente el tiempo ha avanzado, pero para finalizar me gustaría que nos comentara algunas recomendaciones. Pues yo diría solo recordar que debemos todos los hombres, ¿verdad? Cuando cumplamos los 50 o ya los que ya los cumplieron a partir de los 50 años, hacer el primer antígeno prostático. Y es importante hacerlo cada año porque el médico va a ver la evolución de ascenso. Esto es un dato muy necesario. Y pues al momento en que se tenga un diagnóstico como estos, pues ciertamente consultar a las personas que sean correctas, que sean indicadas, para poder aspirar a una cura, que es lo que queremos. Todos los oncólogos quisiéramos que todos los tumores se curen. En esto nos ayuda mucho el urólogo y tenemos que reconocerlo. El urólogo toma parte fundamental en el tratamiento del paciente con cáncer en etapas iniciales, y ya en etapas avanzadas, pues bueno, eso ya le corresponde al oncólogo con todas estas otras gamas completas que tenemos para tratar a estos pacientes. Muchas gracias. Quiero agradecerle a usted también por su tiempo y por estar con nosotros. Gracias, doctor Julio. Muchas gracias a ustedes, Eloisa.